Imagina esto en más de una docena de aviones de combate cruzando casi 2000 kilómetros en territorio hostil, completamente invisibles, llevando a cabo una de las operaciones militares más arriesgadas jamás ejecutadas. Suena imposible, pues ocurrió. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos te dejará sin aliento. ¿Cómo es posible que una fuerza aérea penetre el espacio aéreo de un país sin ser detectada? ¿Qué tecnología permite que cazas de combate se vuelvan fantasmas en el radar? ¿Y cómo se coordina un ataque tan preciso que destruye un edificio, dejando intactos los que están a pocos metros de distancia? Esta no es ciencia ficción, es la realidad de la guerra moderna. Y hoy vas a conocer los secretos mejor guardados de la ingeniería militar, las armas que desafían la física y las estrategias que cambiaron para siempre el concepto de combate aéreo. Quédate hasta el final, porque lo que está por venir es mucho más impresionante de lo que imaginas. El objetivo imposible, la misión, parecía sacada de una película de acción: infiltrarse en Qatar, específicamente en Doha, y ejecutar un ataque quirúrgico contra un edificio residencial ubicado entre 5 bloques idénticos. Pero aquí viene lo inquietante: ¿cómo saber cuál de los 5 edificios era el correcto? Un error significaría un desastre internacional. El objetivo no era una instalación militar convencional. Se trataba de una construcción civil donde supuestamente se reunían dirigentes de alto nivel de Hamas, protegidos por guardias de élite de la Guardia Emiri de Qatar. Para complicar más las cosas, a escasos metros del edificio se encontraba una estación de gasolina. Un solo error de cálculo y la explosión secundaria habría sido catastrófica. La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo lograron identificar con absoluta certeza cuál era el edificio correcto? La respuesta está en meses, quizás años, de trabajo de inteligencia. La red de espionaje desde el inicio del conflicto en Gaza, ese complejo residencial en el distrito Al-Mansora de Doha, había estado bajo vigilancia constante. Soldados de la Guardia Emiri patrullaban el perímetro las 24 horas. Cámaras de seguridad, controles de acceso, vehículos blindados, escoltando cada entrada y salida. Lo que parecía un sistema de protección impenetrable terminó siendo, irónicamente, la señal más clara de que allí se ocultaba a alguien importante. Pero ¿cómo penetraron las defensas de inteligencia? Aquí entra en juego el Shin Bet, la agencia de seguridad interna israelí, reconocida mundialmente por su capacidad de infiltración. Su metodología es tan sofisticada como aterradora. Han informantes infiltrados en el terreno, interceptación de comunicaciones supuestamente cifradas, vigilancia satelital de alta resolución, drones de gran altitud, equipados con sensores térmicos y, lo más impresionante, herramientas de guerra cibernética, capaces de romper las barreras digitales más avanzadas. Cada movimiento sospechoso era registrado, cada patrón de comportamiento analizado, cada dato cruzado y verificado mediante algoritmos de inteligencia artificial. No dejaron nada al azar, pero conocer el objetivo es solo el primer paso. ¿Cómo llegar hasta allí sin ser detectados? El desafío logístico aquí es donde la operación se vuelve realmente fascinante desde el punto de vista técnico. La distancia entre las bases aéreas en Israel y Doha supera los 2000 kilómetros de ida. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que volar desde Ciudad de México hasta la frontera con Guatemala. El problema: ningún caza de combate, por avanzado que sea, puede recorrer esa distancia, cargado con armamento pesado, y regresar a casa sin reabastecerse. Entonces, ¿cómo lo hicieron? La respuesta está en una de las maniobras más complejas de la aviación militar: el reabastecimiento aéreo en pleno vuelo. Se estima que entre 12 y 15 aviones de combate participaron en la operación. Para lograrlo, tuvieron que coordinarse en secreto con enormes cisternas voladoras, específicamente los Boeing 707 Ram Ray M, aviones nodriza capaces de transferir miles de litros de combustible a alturas de crucero. Pero aquí viene lo interesante: ¿dónde realizaron este reabastecimiento sin ser detectados? La respuesta más probable es que utilizaron corredores aéreos internacionales o el espacio aéreo de terceros países con los que Israel mantiene acuerdos de cooperación militar no declarados. Zonas donde los radares enemigos no tienen cobertura o donde las señales pueden ser interferidas. La sincronización debía ser perfecta. Un error de apenas segundos en el encuentro con los tanqueros habría comprometido toda la misión. La tecnología invisible. Ahora llegamos a la parte verdaderamente revolucionaria de esta operación. ¿Cómo es posible que más de una docena de aviones crucen el espacio aéreo de múltiples países sin que ningún radar los detecte? La respuesta tiene un nombre: AN, F-35 y ADIR, la versión Israel del caza
de quinta generación más avanzado del mundo. Este avión no es simplemente difícil y detecta, es prácticamente invisible para los sistemas de radar convencionales. ¿Cómo funciona esta tecnología? El diseño del F-35 está basado en principios de geometría stealth. Su fuselaje tiene ángulos específicos calculados para dispersar las ondas de radar en direcciones que no regresan a la fuente. Pero eso es solo el principio. El revestimiento del avión está compuesto por materiales absorbentes de radar, RAM, Radar Absorbent Materials, que literalmente devoran las señales electromagnéticas, en lugar de reflejarlas. Además, el F-35 está equipado con sistemas de contramedidas electrónicas de última generación. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que incluso, si un radar logra detectar algo, los sistemas del avión pueden emitir señales falsas, crear ecos fantasma, o simplemente saturar las frecuencias enemigas con ruido electrónico, haciendo imposible determinar la posición real del avión. Pero no volaron solos. La formación también incluía F-16, primera SUFA Tormenta A y F-15, y ROM Trueno. Cazas multirol, que aunque no son stealth puros, están equipados con los sistemas de guerra electrónica más sofisticados disponibles. Su función era asegurar el espacio aéreo, listos para neutralizar cualquier amenaza que surgiera. El ataque quirúrgico. Entre las 3 y las 4 de la tarde, el cielo de Doha permanecía tranquilo. Los residentes caminaban por las calles. El tráfico fluía con normalidad. Nadie imaginaba que a cientos de metros sobre sus cabezas, una formación de cazas israelíes ya estaba en posición de ataque. En apenas 3 horas, habían recorrido el trayecto completo. El ataque duró exactamente 2 minutos. 2 minutos que cambiaron todo. Más de 10 municiones guiadas de precisión descendieron casi simultáneamente sobre el edificio central. ¿Por qué tantas armas al mismo tiempo? La respuesta está en la doctrina de saturación de objetivo. No se trata solo de destruir el edificio, sino de asegurar que cada punto crítico de la estructura sea impactado simultáneamente, impidiendo cualquier posibilidad de escape. Entre las armas empleadas, los analistas militares especulan con varias posibilidades en bombas GBU-31, Xeon guiado GPS INS, misiles Spice, con designación electro-óptica, o incluso el temible misil Rampage, capaz de recorrer más de 250 kilómetros a velocidad supersónica y golpear, con un margen de error de apenas 10 metros. El resultado fue exactamente el planeado. El edificio central quedó completamente devastado. Los otros 4 bloques permanecieron intactos. La estación de gasolina ni siquiera sufrió daños superficiales. ¿Cómo es posible tal nivel de precisión? La tecnología detrás de las armas. Aquí es donde necesitamos entender cómo funcionan realmente estas armas de precisión. Porque lanzar una bomba desde 10.000 metros de altura y acertar en una ventana específica no es magia, es ingeniería pura. Hablemos primero de las JDAM Joint Direct Attack Munition. Estas son básicamente bombas tontas convencionales a las que se les instala un kit de guiado inteligente. ¿Cómo funciona? El proceso comienza quitando la cola convencional de la bomba Mark 82 o Mark 84. En su lugar, se instala un módulo de guiado que contiene un sistema de navegación inercial, INS, acoplado a un receptor GPS militar de alta precisión. Este GPS no es como el de tu celular. Opera en frecuencias encriptadas, es resistente a interferencias y tiene una precisión de menos de 3 metros. Alrededor de este núcleo electrónico se integra un anillo adaptador que sostiene la antena de telemetría, una batería de larga duración y un sistema de encriptación que protege los datos contra guerra electrónica. En la parte externa, las aletas móviles se despliegan automáticamente después del lanzamiento, controladas por servomotores que realizan microajustes constantes. Pero la evolución no se detuvo ahí. Los ingenieros desarrollaron la JDA EMA Extended Range, que incorpora un kit de alas plegables que transforman la bomba en un proyectil planeador. Con esta modificación, el alcance pasó de 25 kilómetros a más de 75 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que el avión puede soltar la munición mucho antes de entrar en zonas de peligro, permaneciendo fuera del alcance de los sistemas de defensa antiaérea. El Arsenal Bunker Buster. Pero cuando hablamos de ataques contra objetivos fortificados o subterráneos, necesitamos hablar de un arma que genera respeto, incluso entre los militares más veteranos, a la Bunker Buster, oficialmente conocida como GBU-28. Esta bomba fue diseñada específicamente para penetrar múltiples capas de concreto reforzado antes de detonar. ¿Cómo lo logra? Su construcción es fascinante. El cuerpo principal
Está fabricado a partir de cañones de artillería naval, retirados del servicio, forjados en acero endurecido. Esta estructura maciza, con una punta cónica ultra reforzada, le permite perforar el concreto como un taladro supersónico. En su punta, lleva un sensor láser semiactivo, capaz de detectar la marca de un designador láser terrestre o aéreo. Detrás de la ojiva, un sistema de aletas móviles ajusta la trayectoria, en pleno vuelo, con una precisión asombrosa, corrigiendo cualquier desviación causada por el viento o la resistencia del aire. En el centro, descansa su corazón letal, una carga de aproximadamente 295 kilogramos de explosivo tritonal. Una mezcla devastadora compuesta por 80% TNT y 20% polvo de aluminio. ¿Por qué esta combinación? El aluminio aumenta exponencialmente la temperatura y la presión de la explosión, generando una onda expansiva de enorme poder destructivo en espacios cerrados. La bomba puede recorrer hasta 30 metros bajo tierra o atravesar más de 6 metros de concreto armado antes de detonar. Todo comienza con un destello invisible, un láser que marca el blanco desde tierra o desde un dron. En lo alto, un F-15S desliza silenciosamente. El piloto presiona el botón de liberación y la bomba se desprende, cayendo como un martillo de acero. Durante el descenso, sus aletas se mueven constantemente, corrigiendo la trayectoria con precisión quirúrgica. Cuando toca la superficie, no se detiene. Su fuselaje angosto y ultra reforzado perfora el hormigón, avanzando como un proyectil subsónico. Y justo cuando parece haber desaparecido en las entrañas del objetivo, se activa la espoleta de retardo. La explosión ocurre en el interior, no en la superficie. Dentro estallan casi 300 kilogramos de explosivo, mezclado con aluminio, liberando una onda de choque que sacude cimientos, colapsa túneles y convierte cualquier refugio subterráneo en una trampa mortal. Lo que parecía una fortaleza impenetrable queda reducido a escombros en cuestión de segundos. Pero este no fue el primer ataque de este tipo. Existe un precedente aún más impresionante y brutal: la eliminación de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, oculto en el sótano de un edificio residencial de varios pisos en los suburbios del sur de Beirut. El objetivo estaba en Dahieh, un barrio densamente poblado. A simple vista, el edificio parecía una construcción común en 6 pisos, balcones modestos, paneles solares en el techo. Nada lo diferenciaba de sus vecinos, excepto lo que se escondía bajo tierra. Los servicios de inteligencia confirmaron que el sótano del complejo conectaba con una red de túneles subterráneos, diseñados como rutas de escape, corredores secretos para la cúpula de Hezbollah. Para neutralizar este objetivo, la Fuerza Aérea Israel lanzó aproximadamente 80 bombas de diferentes tipos en un solo ataque coordinado. ¿Cómo se planifica semejante operación? Existen 3 escenarios posibles sobre cómo obtuvieron la inteligencia necesaria. En escenario 1, una agencia de inteligencia extranjera, posiblemente de un país árabe con relaciones normalizadas con Israel, habría entregado las coordenadas exactas. El dato era tan preciso que permitió calcular el número exacto de municiones necesarias para colapsar completamente la estructura. Escenario 2, agentes del Mossad, operando directamente en terreno libanés. Uno de ellos pudo haber iluminado el objetivo con designadores láser portátiles, guiando a los cazas en tiempo real hasta el corazón del edificio, mientras permanecía oculto entre la población civil. Escenario 3, el más probable y sofisticado. Tras años de operaciones de ciberespionaje infiltrándose en las comunicaciones de Hezbollah, los algoritmos de inteligencia artificial identificaron patrones que revelaron la fecha y hora exacta en que el líder y su círculo cercano estarían reunidos en ese lugar específico. El sábado 27 de septiembre, la información llegó al mando de la Fuerza Aérea. El plan se activó en cuestión de horas. Una formación de F-Shu Idrom apareció sobre el cielo de Beirut y descargó una tormenta de fuego a 80 bombas de diferentes tipos, encabezadas por los temibles Bunker Busters, coordinadas para impactar en secuencia calculada. El armamento empleado incluía Mark 82 de 227 kilogramos, GB U-31 J de AM y las devastadoras GB U-28 Bunker Busters, todo parte de adquisiciones multimillonarias a Estados Unidos, valoradas en más de $3.000 millones en los últimos años. La bomba PLANEADORAGB U-39. Pero hay un arma que merece atención especial por su sofisticación tecnológica: la GBU-39, Small Diameter Bomb, SDB, de la cual Israel adquirió aproximadamente 5.000 unidades. Esta munición redefine el concepto de precisión aérea. Por fuera parece un misil estilizado con un fuselaje de acero endurecido,
pero en realidad es una bomba de 113 kilogramos reconfigurada para máxima penetración y alcance. En la parte frontal se ubica el generador de armado y los sistemas de seguridad. Detrás viene el módulo de las alas plegables, que se despliegan automáticamente tras el lanzamiento, permitiendo que el proyectil planee hasta 110 kilómetros hacia el objetivo cuando se lanza desde gran altitud. La sección trasera alberga lo más valioso, un sistema GPS militar anti-interferencia de última generación, combinado con un ordenador de misión y sensores electro-ópticos que pueden seguir objetivos móviles, alimentada por baterías térmicas. La GBU 39P puede maniobrar en el aire, ajustando su trayectoria en tiempo real, que la hace tan efectiva. Su capacidad de penetración, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, puede atravesar más de 1 metro de concreto reforzado antes de detonar. Y aquí viene lo revolucionario en un solo F-35P WID, llevar hasta 8 de estas bombas en sus bahías internas, manteniendo su perfil stealth, mientras que un F-15 puede transportar hasta 28 unidades. Esto significa que una sola aeronave puede atacar múltiples objetivos en una sola pasada, o saturar un objetivo de alto valor, con precisión quirúrgica, sin necesidad de exponer múltiples aviones al fuego enemigo. La evolución de las Mark 82. Hablemos ahora de las bombas Mark 82, que durante décadas fueron consideradas armamento básico. Estas bombas de 227 kilogramos eran simples cilindros de explosivo que caían donde la gravedad decidiera, pero la ingeniería militar las transformó en armas de precisión. Todo comienza con la instalación de espoletas programables. En su versión básica, la espoleta frontal FMU-139 puede configurarse para detonación instantánea al impacto o con retardo de milisegundos. ¿Para qué sirve el retardo? Cuando la bomba impacta contra una superficie de concreto, la espoleta de retardo permite que penetre varios metros dentro de la estructura antes de explotar. El resultado es devastador en paredes que colapsan desde dentro, techos que se desploman sobre sí mismos y una destrucción mucho más efectiva que una explosión superficial. Pero la verdadera revolución llegó con los kits J de AEMANAL. Instalar el módulo de guiado GPS INS a una Mark 82 convencional. Se obtiene una GBU-38, un arma de precisión que cuesta aproximadamente $25,000. La bomba básica cuesta solo $400, cero, y el kit de guiado, unos $21,000. Comparado con un misil de crucero que puede costar más de $1 millón, es una solución increíblemente eficiente. La complejidad de la coordinación, pero toda esta tecnología no sirve de nada sin una coordinación perfecta. ¿Cómo se sincroniza un ataque con 80 bombas lanzadas simultáneamente desde múltiples aviones? La respuesta está en los sistemas de mando y control de última generación. Cada piloto tiene en su cabina un sistema de visualización que muestra no solo su objetivo asignado, sino también la posición exacta de cada compañero de formación y el momento preciso de liberación de sus armas. Los ordenadores de misión calculan automáticamente las trayectorias, ajustando por factores como altitud, velocidad, viento y temperatura. El sistema asigna a cada bomba un punto de impacto específico y un tiempo de llegada al objetivo TOT, Time on Target, con precisión de milisegundos. ¿Por qué es tan importante esta sincronización? Porque cuando 80 bombas impactan un edificio en secuencia calculada, el efecto es exponencialmente mayor que si llegaran de forma aleatoria. Las primeras municiones debilitan la estructura, las siguientes penetran más profundo, y las últimas colapsan lo que queda, asegurando la destrucción completa del objetivo y de cualquier estructura subterránea conectada. ¿Por qué Qatar no interceptó la amenaza? Esta es quizás la pregunta más inquietante de toda la operación. Qatar cuenta con sistemas de defensa aérea modernos, incluyendo radares de última generación y misiles tierra-aire. Entonces, ¿por qué no detectaron la formación entrante? La respuesta tiene múltiples capas. Primero, la tecnología stealth del F-35 y ADIR lo hace prácticamente invisible para los radares convencionales. Su sección transversal de radar RC es comparable a la de un pájaro grande, no a la de un avión de combate. Segundo, es probable que hayan utilizado técnicas de penetración a baja altitud en ciertos tramos del vuelo, aprovechando el ruido de fondo del radar causado por el terreno y las interferencias atmosféricas. Tercero, los sistemas de guerra electrónica avanzados pueden haber interferido con las comunicaciones entre los radares y los centros de mando, creando una ventana de confusión suficiente para completar la misión. Y cuarto,
el factor sorpresa. Nadie esperaba un ataque de esta magnitud tan lejos de las zonas de conflicto habituales. La complacencia en la vigilancia pudo haber jugado un papel crucial. El regreso a casa tras el impacto, no hubo celebraciones. Los pilotos ejecutaron el procedimiento de exfiltración inmediatamente. Giraron sus aviones, ascendieron a altitud de crucero y buscaron los tanqueros en vuelo para un último reabastecimiento antes de poner rumbo de regreso a Israel. Este segundo encuentro con los aviones cisterna es aún más peligroso que el primero. ¿Por qué? Porque ahora las defensas enemigas están en alerta máxima. Cada radar en la región está barriendo el cielo, buscando señales. Los sistemas de defensa aérea están activados y los pilotos están exhaustos después de horas de tensión extrema. En cuestión de minutos, el cielo volvió a quedar vacío. Para cuando las autoridades comenzaron a reaccionar, los aviones israelíes ya estaban cruzando de regreso el Golfo Pérsico, invisibles como fantasmas. Conclusión a la nueva realidad de la guerra moderna. Lo que acabas de conocer no es solo la historia de una operación militar exitosa, es la demostración de cómo la tecnología ha transformado completamente el concepto de poder aéreo en el siglo XXI. Hace apenas 3 décadas, una misión como esta habría sido imposible. La distancia era prohibitiva, la precisión insuficiente y el riesgo de detección demasiado alto. Hoy, gracias a la combinación de tecnología stealth, armamento de precisión guiado por GPS, sistemas de reabastecimiento en vuelo, inteligencia artificial aplicada al análisis de datos y guerra cibernética, las fuerzas aéreas modernas pueden proyectar poder letal a distancias que antes eran impensables. La tecnología stealth ha evolucionado hasta el punto de hacer a los aviones prácticamente indetectables. Las municiones guiadas de precisión permiten destruir objetivos específicos sin dañar estructuras adyacentes. Los sistemas de inteligencia pueden rastrear objetivos de alto valor durante años, esperando el momento exacto para actuar. Y la coordinación entre múltiples plataformas aéreas alcanza niveles de sincronización que parecen de ciencia ficción. Pero más allá de la tecnología, estas operaciones demuestran algo fundamental en la guerra moderna. La información es tan importante como el armamento. Saber exactamente dónde está el enemigo, cuándo estará allí y cómo está protegido es la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre una operación quirúrgica y un desastre internacional. Los sistemas de inteligencia ahora operan en múltiples dimensiones, simultáneamente en satélites que observan desde el espacio, drones que merodean invisibles durante días, agentes infiltrados en el terreno, algoritmos que analizan petabytes de comunicaciones interceptadas y herramientas de ciberespionaje que penetran las redes más seguras del mundo. También debemos considerar las implicaciones estratégicas. Operaciones como estas envían un mensaje claro: ningún refugio es completamente seguro, ninguna distancia es demasiado grande, y ningún sistema de protección es impenetrable cuando se enfrenta a la combinación de tecnología avanzada, inteligencia precisa y determinación absoluta. Las armas que hemos analizado representan inversiones de miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. La GBU-39 tardó más de una década en perfeccionarse. Los sistemas stealth del F-35 son el resultado de 30 años de evolución tecnológica. Las Bunker Busters fueron diseñadas específicamente para penetrar las fortificaciones más duras jamás construidas. Y cada generación de estas armas es más precisa, más letal y más difícil de contrarrestar que la anterior. Pero quizás lo más inquietante es que esta tecnología seguirá evolucionando. Los próximos años veremos drones de combate autónomos, capaces de tomar decisiones sin intervención humana. Armas hipersónicas que viajarán a más de 5 veces la velocidad del sonido. Sistemas de inteligencia artificial que podrán predecir movimientos enemigos con días de anticipación. Y municiones de energía dirigida que podrán neutralizar objetivos sin explosivos convencionales. La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo funcionan estas armas, sino qué significa vivir en un mundo donde existen, donde la distancia ya no ofrece protección, donde la fortificación más sólida puede ser penetrada, donde ningún líder, sin importar cuántas capas de seguridad lo rodeen, puede considerarse completamente a salvo. Esta es la nueva realidad de la guerra moderna. Un mundo donde la tecnología, la inteligencia y la precisión han reemplazado a la fuerza bruta, donde una docena de aviones puede lograr lo que antes requería ejércitos enteros, y donde el poder aéreo puede decidir, en cuestión de minutos, quién vive y quién deja de existir. Ahora ya lo sabes, detrás de cada noticia sobre ataques de precisión existe toda una infraestructura de tecnología militar que pocos comprenden realmente. Sistemas que tomaron décadas desarrollar, armas que costaron miles de millones producir, y estrategias que requieren la coordinación perfecta de cientos de personas
trabajando en conjunto. La próxima vez que escuches sobre una operación militar, recuerda todo lo que acabas de aprender, porque la guerra moderna no se libra solo con soldados en el terreno, se libra con satélites en el espacio, hackers en salas oscuras, analistas procesando montañas de datos, ingenieros perfeccionando cada componente y pilotos volando aviones que desafían las leyes de la física para permanecer invisibles mientras llevan la muerte a miles de kilómetros de distancia. Esta es la realidad del poder aéreo. En el siglo XXI, invisible, preciso, letal e imparable.